lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:33. Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, consultor económico. Economista Cordero, Guillermo Lasso se encuentra en la recta final de su gobierno, autoimpuesto, aunque en condiciones forzosas, por la muerte cruzada. Guillermo Lasso, a pesar de dar algunas cifras positivas en materia económica durante su discurso, habló también dio también muchas cifras que requieren contrastarse y comprobar. El presidente de la República volvió a tener un discurso en el cual a momentos no nos ubicábamos sobre si está hablando realmente sobre el Ecuador. Cifras positivas como inflación, reservas, recolección de impuestos son indiscutibles, pero en general Guillermo Lasso queda debiendo mucho en el manejo económico. En el balance global, y en esto han coincidido varios analistas económicos en esta semana, cierto es que no por responsabilidad exclusiva de Lasso, de la clase política en general, la economía ecuatoriana se estaría desacelerando. Ecuador está produciendo menos, continúa con un altísimo riesgo país y se perfila además un déficit fiscal para este año similar al de las peores épocas. Se teme que pueda bordear los 5,000 millones de dólares y este sería el escenario que se perfila para que lo asuma un nuevo presidente de Ecuador, sumando a toda la situación crítica que por diversas razones está atravesando el país. Quisiéramos conocer su punto de vista y su percepción sobre la situación actual de la economía ecuatoriana y este escenario en el que un próximo gobierno recibiría tras la transición del presidente Lasso. Buenos días con los amigos oyentes. Buenos días, Gustavo. Sí, como hemos conversado en algunas ocasiones, la coyuntura económica del país muestra cierta estabilidad, pero cierta estabilidad, digamos así, momentánea o de muy corto plazo, porque las perspectivas que se tiene de la economía ecuatoriana en los distintos ámbitos del quehacer económico no son tan halagüeñas. Básicamente en el tema fiscal, por ejemplo, hemos conversado de que existen algunas señales de alerta de que hay problemas con los ingresos fiscales, tanto por el lado, o fundamentalmente por el lado del tema petrolero. Las expectativas de precio de venta del petróleo que constan en el presupuesto no se están cumpliendo, el precio promedio está por debajo de esa expectativa y eso influye indudablemente en los niveles de ingreso fiscal. Efectivamente hay una situación de ciertas cifras más o menos estables que incluso es bueno relativizar el significado de esas cifras. O sea, el tema, por ejemplo, de inflación, efectivamente el Ecuador tiene una de las inflaciones más bajas de América Latina. Fundamentalmente eso se debe al tema de dolarización. O sea, no es que es una gestión del gobierno actual que ha logrado controlar la inflación o que ha logrado impedir que la inflación ecuatoriana alcance los niveles internacionales. La dolarización es uno de los elementos fundamentales para que el Ecuador mantenga una inflación controlada. Es una de las ventajas que tiene el Ecuador. En segundo lugar, el tema de la Reserva Internacional, también hemos hablado muchas veces. La Reserva Internacional que tiene el país, lamentablemente no se entiende lo que significa, y si bien son niveles importantes, la Reserva Internacional no es más que la contrapartida de los pasivos que recibe el Banco Central, es decir, la Reserva Internacional está alta porque los depósitos que mantienen los bancos en el Banco Central fundamentalmente han subido y están altos porque la captación en general del sistema financiero ha sido alta. Esa reserva no es una reserva internacional, no puede ser entendida la Reserva Internacional del Ecuador como es la Reserva Internacional de los otros países que emiten su propia moneda. Y esa reserva en los países que emiten su propia moneda, de alguna manera es el respaldo o es la garantía para que ese país pueda realizar compras, pagos al exterior. En este caso no es así, por lo tanto, el que la Reserva Internacional está alta no es ningún mérito, no es, si bien le puede dar cierto nivel de solvencia al país en el exterior, pero es una reserva que pertenece a los depositantes de los bancos en última instancia. Y en tercer lugar, yo creo que el elemento más importante en la situación económica actual es el tema de que
no tenemos una estabilidad económica, no tenemos un norte económico, no tenemos una seguridad económica, y eso está influyendo directamente en el crecimiento de la economía ecuatoriana. Las cifras de crecimiento de la economía ecuatoriana pronosticadas para este año son muy bajas y más aún han sido revisadas permanentemente, por lo tanto se pronostica que no estaremos alcanzando ni siquiera el 2%. Eso sí es un elemento preocupante para la economía ecuatoriana y por lo tanto cómo queda la economía después de la muerte cruzada y posiblemente después de que termine su periodo el presidente Lasso, no es una situación muy positiva, digamos así. Economista, muy buenos días. En toda esta coyuntura y en torno a lo que usted nos manifiesta, nos preguntamos qué debería hacer el presidente de la República en estos 6 meses. Ha emitido 2 decretos decretos ley, que estarían ya en manos de la Corte Constitucional. La Corte ha convocado una audiencia para uno de ellos, en el cual el presidente deberá justificar la urgencia económica. Uno pasa por esta reforma tributaria que ya fue a la Asamblea Nacional con carácter de urgente antes de la disolución de el Parlamento, y esta otra en relación a las zonas francas. Mucho se dice de si debería ir una reforma laboral, una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos preguntamos hasta dónde puede llegar y qué es lo que debería hacer el presidente de la República. Yo personalmente creo que han pasado 2 años de gestión que ha sido bastante débil la gestión que ha podido hacer el presidente, sea por su forma de ver el tema o sea por la conflictividad que tuvo con la Asamblea. Entonces esperar que en 6 meses se pueda revertir o hacer algo más de lo que se hizo en 2 años, creo yo que es bastante, no es posible, digamos así. Personalmente no soy optimista en que la gestión de los 6 meses pueda marcar un giro respecto a la gestión de los 2 años. Más todavía que, como usted mismo señala, la legislación, digamos así, que puede dar el presidente de la República es únicamente en materia económica y que sean estos calificados previamente por la Corte Constitucional. El decreto ley, digamos así ahora, que acaba de mandar sobre la reforma tributaria, es una suerte de alivio económico para los sectores medios, lejos de lo que se esperaba, lejos de las expectativas que los mismos anuncios del ministro decían de que se va a ingresar plata en el bolsillo de los ecuatorianos. Efectivamente hay una mejora, hay una disminución en los impuestos que se pagan, pero no es ni de lejos compensado la subida que se hizo con la reforma del 2021. Eso no va a solucionar los temas económicos de fondo del Ecuador, sino únicamente es una medida paliativa para ciertos sectores de la clase media que tenían impuestos que significativamente pueden haber sido más altos. Pero de ahí a que pasen otro tipo de reformas económicas trascendentes en estos 6 meses, yo lo veo muy difícil. Incluso por la situación política que podría manejar. Es decir, pensemos que por ahí el presidente cree que es necesario reformar alguna ley que tenga que ver con la economía ecuatoriana, una reforma radical, pero que no tiene, digamos así, un consenso mayoritario en la sociedad ecuatoriana, no digamos en los políticos. Indudablemente esa reforma económica, si es que logra hacerlo, tendrá la contra de la ciudadanía o será una buena bandera de lucha de muchos de los candidatos a la presidencia para decir, en cuanto me posesione, derogaré esa ley. Es decir, no hay todavía la seguridad de que el gobierno pueda implementar leyes o reformas a leyes de carácter económico que a lo mejor tengan vigencia posterior a los 6 meses, porque como digo, puede ser incluso eslogan de campaña, derogar alguna ley que crean que no es conveniente, y eso a lo mejor crea más incertidumbre. Por lo tanto, yo personalmente creo que los 6 meses de gestión del presidente Lasso, en cuanto a reformas que pueda implementar con esta capacidad para gobernar mediante decretos ley, va a ser demasiado pequeña o va a ser muy limitada. Recordando un poco las últimas transiciones de Ecuador, Rafael Correa le dijo a Lenín Moreno que le había dejado con la mesa servida. Lenín Moreno a Lasso no le dijo lo mismo, se encontraba en medio de la pandemia sin atisbarse un proceso de vacunación. Lenín Moreno le dijo ya a Lasso elegido que la mesa no está servida. Ahora,
dando el beneficio de la duda, aunque usted dice que no, en cuanto a lo que pueda hacer Lasso con sus decretos, leyes en materia de urgencia económica, ¿cómo prevé podrá recibir el país el próximo gobierno? O sea, el próximo gobierno que se posicione, pensemos en el mes de octubre, noviembre. Yo creo que la situación que recibe el gobierno es bastante complicada, es bastante difícil. Y sobre todo va a ser bastante difícil en el área que le corresponde a la ejecución al Ejecutivo, que es el tema de las finanzas públicas. Ahí el margen de acción que va a tener el próximo gobierno va a ser muy limitado. Hay un presupuesto que está en este momento desfinanciado. El gobierno nuevo tiene que trabajar con ese presupuesto, tiene que elaborar el presupuesto para el próximo año, para el 2024, y los recursos fiscales son cada vez más escasos. Por lo tanto, no creo que el gobierno, o no creo que el nuevo gobierno, hay algunos que piensan que podrían ir por esa línea, pueda, por ejemplo, ser un gobierno de carácter que genere o que busque inyectar dinero a la economía con recursos fiscales. Los recursos fiscales están prácticamente agotados. Si es que requiere endeudamiento, los niveles de endeudamiento, las tasas en las cuales estarían las posibilidades de endeudamiento externo por el riesgo país, están en niveles astronómicos, digamos así, para la economía ecuatoriana. Por lo tanto, la maniobra en cuanto a gestión económica del gobierno, el nuevo gobierno, sea el que va a terminar el periodo y el que vendría en el año 2025, es una gestión cuesta arriba en esta materia. No queda la mesa servida en el sentido no tanto de que los recursos, de que quede un hueco fiscal muy grande, sino no queda la mesa servida porque la economía no está encaminada hacia un rumbo cierto. Ahora, el que la economía no esté encaminada no es solamente problema del Ejecutivo, del presidente Lasso, cuando indudablemente tiene alguna culpa bastante fuerte, sino en general, diría yo, de la sociedad ecuatoriana, de la política ecuatoriana. Lamentablemente, la política ecuatoriana no está ayudando a enrumbar la economía, teniendo las fortalezas que tiene la economía. Hace un momento decíamos, por ejemplo, la inflación sustentada en la dolarización. No se aprovechan esas ventajas, porque lamentablemente la clase política ecuatoriana, los sectores políticos ecuatorianos, tienen intereses muy personales, muy de corto plazo, y no están pensando ni en el país ni en el futuro del país. Ahora, economista, hablamos de qué es lo que podría hacer Guillermo Lasso en estos 6 meses, pero nos preguntamos también qué puede hacer o qué debería hacer. La economía difícilmente puede pensarse un año y medio, pero ¿cuáles son las acciones que efectivamente estarían en manos del nuevo mandatario para avanzar en procesos de mejora o de estabilidad o de crecimiento económico en este poco tiempo que igual va a estar? Además, advirtiendo que muy probablemente quien asuma la presidencia va a estar pensando en la reelección en el 2025. Sí, yo creo que, como decía, el margen de maniobra que tiene el presidente Lasso, sobre todo un margen de maniobra que cambie la situación actual, es bastante reducido. Ojalá al menos pueda introducir ciertas reformas que puedan dar algún alivio a la economía ecuatoriana, pero esperar reformas profundas creo que no. Por ejemplo, sería importantísimo si es que aprovecha o si es que gestiona la contratación de obras públicas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, todo el tema de la reestructuración vial, que a lo mejor podría, si es que tiene planificado, si es que tiene concretado, a lo mejor ya establecer algún tipo de contratos o de lineamientos para concretar ese tipo de obras. El gobierno, economista Cordero, a través de diversos portavoces, entre ellos el ministro de Economía, ha señalado que ahora sí, sin estas barreras de la Asamblea van a poder hacer algo, y han sugerido algo relacionado con lo que pretendió Guillermo Lasso hacer con ese primer proyecto de ley creando oportunidades, que fue también el primero en negársele en la Asamblea Nacional, que tenía, si no me equivoco, 3 componentes, uno relacionado con impuestos, una reforma tributaria, con incentivos a la producción y también con cambios en el esquema laboral en el país. Sobre este punto quisiera preguntarle su opinión, pues hemos escuchado opiniones divergentes de destacados analistas. Alberto Acosta Burneo señalaba en una entrevista en la noche de ayer que Lasso
debe hacer reformas laborales, que estos tienen un alto componente económico y que es la oportunidad para cambiar el sistema laboral que no es atractivo en el Ecuador, mientras Mauricio Pozo también en otra entrevista en esta semana que termina señalaba que el tema laboral es un tema muy delicado que requiere de una amplia socialización y que no debería ser asumido por el presidente. Las voces del gobierno han sugerido más bien que no, antes de que sí se vaya a legislar en base a decretos ley con respecto a la situación laboral en el país. ¿Cuál es su opinión? Un poco lo que le decía hace un momento, o sea, efectivamente hay temas económicos importantes que requieren una reforma trascendente. Uno de ellos es el tema laboral, dando esa posibilidad, como se planteó, de que los trabajadores actuales se mantengan en el régimen laboral anterior, que es un régimen bastante rígido y que crea mucho costo laboral, y que se cree un régimen paralelo para los nuevos trabajadores para que sea un poco más atractivo y que pueda generar o que pueda incluso mejorar la competitividad de la economía ecuatoriana. Ese tema que estaba planteado dentro de la ley que usted hace referencia, efectivamente a lo mejor podría plantearlo como tema de urgencia económica, pero el tema político, el tema social es justamente lo que plantea dudas sobre la efectividad o sobre la concreción de ese tipo de reformas. Yo personalmente creo que el tema social, el tema político, no está para ese tipo de reformas que, insisto, no son de un consenso generalizado. Ese consenso se lograría en la Asamblea, en donde si hay mayoría en la Asamblea sería una representación del consenso de la sociedad. Pero este rato imponer un tipo de reforma de esa naturaleza que tiene su controversia, que no tiene un consenso amplio, se corre el riesgo, como decía hace un momento, de que a lo mejor sea eslogan de campaña de cualquiera de los candidatos y derogar esa ley porque no está de acuerdo con la sociedad. Y los primeros meses de la Asamblea nueva, nadie puede contradecirte que a lo mejor efectivamente se deroga. O sea, no tendría mucho sentido tratar de imponer una reforma que sin tener todavía el consenso generalizado puede ser derogada a la vuelta de 3 meses. ¿Por dónde piensa usted ya en lo concreto debería apuntar a Guillermo Lasso con esas restricciones y al mismo tiempo alcances que tiene en materia de legislación, en materia económica urgente? O sea, plantear algunas de las reformas básicas que son necesarias para el país, aquellas que todavía no tienen conflictividad, por ejemplo, el tema que está planteándose ya, habría que ver el alcance que tienen este segundo decreto ley que está ya por plantearse, no sé si se envió ya, el tema, por ejemplo, de zonas francas, en el sentido de favorecer a las exportaciones sin pagar impuestos a la entrada de materia prima o de requerimientos para la fabricación y que faciliten o que abaraten los bienes. Importaciones que dicho sea de paso han bajado en un 20%, de esto se queja la industria ecuatoriana. Claro, entonces esos temas a lo mejor sí podrían hacerse cierto tipo de reformas. No nos olvidemos que este tipo de reformas fue mandado dentro de un gran paquete de reformas que fue negado como paquete, no se trató individualmente. Entonces hay ciertas cosas que podrían hacerse, que son necesarias, pero que no podemos decir que son la tabla de salvación de la economía ecuatoriana. Para finalizar, economista Cordero, y tras escuchar el balance que hizo el presidente Lasso el 24 de mayo, ¿se atrevería usted a ponerle una calificación al desempeño de Guillermo Lasso, sabiendo, reiteramos nuevamente, que tiene todavía aproximadamente 5 meses más de gobierno? Yo le dividiría la calificación en 2 periodos. En la primera etapa, tal vez el primer año de gestión, en donde más o menos se le solucionaron y se vio alguna ruta de encaminar a la sociedad ecuatoriana, que estaba más o menos bien. Ahí le pondría yo tal vez entre 8 y 10. Pero el último año la gestión realmente deja para 5, no queda para más. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido. Gracias a usted. Declaraciones del economista Carlos Cordero, consultor económico. Son las 8:50